Capítulo 1. El humano que no se dejó reemplazar. Vivimos en una época en la que muchos sienten miedo. Miedo a ser reemplazados, miedo a no ser suficientes, miedo a competir con tecnologías que crecen a una velocidad que asusta. La inteligencia artificial escribe discursos, crea imágenes, responde mensajes y hasta imita voces humanas. Y entonces surge la pregunta que tanto se hacen en silencio. ¿Para qué esforzarme en comunicar si la máquina lo hará mejor que yo? Pero lo interesante es que nadie se atreve a decir en voz alta la verdad que, una vez que la entiendes, te cambia la vida. La IA puede imitarte, pero nunca podrá reemplazar tu esencia. Puede replicar un estilo, pero no puede replicar un alma. Puede producir contenido, pero no puede producir conexión. Lo descubrí una vez más gracias a uno de mis alumnos, un chico llamado Elías, cuya historia te quiero contar porque representa a millones de personas que hoy sienten que su voz ya no importa. Elías llegó a mi escuela con los hombros caídos, los ojos apagados y esa respiración corta que tienen quienes han vivido demasiadas decepciones. Cuando lo recibí, me dijo algo que jamás olvidaré. Robinson, siento que todo el mundo habla, que todo el mundo crea contenido, que todo el mundo es mejor que yo, y que ya no hay espacio para mí. Le pregunté qué lo había hecho pensar eso y me respondió, porque no destaco en nada. Esa frase me dolió, porque no solo hablaba de él, hablaba de la herida colectiva de esta generación, la ilusión de que hay que ser extraordinario para ser valioso. Pero lo curioso es que, cuando finalmente lo puse a hablar frente a la clase, aunque su voz era temblorosa, aunque sus manos sudaban, aunque parecía que estaba a punto de desmayarse, cuando dijo sus primeras palabras, se hizo silencio. No por pena, no por incomodidad, sino porque había algo auténtico en él, algo que ninguna máquina había logrado imitar, su humanidad. Habló de su adolescencia marcada por la inseguridad, de las veces que quiso levantar la mano en clase y no lo hizo, de los mensajes que grabó para subir a redes pero nunca publicó, porque siempre encontraba una excusa para decir, no es suficiente. Y ese día, cuando terminó, vi en él algo que él mismo no veía todavía. Un brillo. Un brillo apagado, sí, pero real. Un brillo que solo necesitaba dirección. En las semanas siguientes, trabajamos en su respiración, en su estructura, en su storytelling, en su presencia. Pero lo más importante no fue la técnica. Lo más importante fue que Elías comenzó a entender algo esencial. La gente no conecta con lo perfecto, conecta con lo verdadero. Recuerdo un día en el que grabamos un video para redes. Él insistió en repetirlo 20 veces porque sentía que se equivocaba. Finalmente, agotado, decidió hacerlo una vez más, pero esta vez sin intentar sonar perfecto, simplemente hablando desde el corazón. Y ese fue el video que lo cambió todo. No tenía edición profesional, no tenía micrófonos caros, no tenía IA detrás, solo tenía verdad, y la verdad tiene una fuerza que ningún algoritmo puede ignorar. Ese video se viralizó, pero lo más grande no fueron las visualizaciones, fueron los mensajes. Chicos y chicas diciendo, gracias por contarlo así. Nunca nadie lo explicó tan humano. Sentí que hablabas directamente conmigo. Ese día Elías entendió que el problema nunca había sido la tecnología, sino su creencia de que no tenía un lugar. Y ese día se dio cuenta de algo que quiero regalarte a ti también, porque es la semilla de toda transformación en esta era. La IA puede multiplicar tu voz, pero no puede darle vida. Esa parte te toca a ti. Las 3 llaves maestras del capítulo 1. Llave número 1. Tu historia es tu ventaja competitiva. Las máquinas pueden crear contenido perfecto, pero no pueden crear tu historia. Elías descubrió que lo que él creía que era poco interesante era exactamente lo que hacía que la gente confiara en él. Tu vulnerabilidad es tu marca. Tu pasado es tu plataforma. Tu voz nace de tus heridas, pero se fortalece en tus decisiones. Llave número 2. La emoción es el nuevo valor en la era de la IA. Hoy cualquiera puede generar un texto, cualquiera puede crear un video en 10 minutos. Pero ¿qué no puede generar una máquina? Autenticidad, presencia, energía humana. Eso es lo que hace que alguien quiera escucharte, seguirte, comprarte. La emoción es el oro de la nueva era. Llave número 3. Solo se reemplaza lo que se parece demasiado a lo demás. Elías era reemplazable cuando intentaba sonar como todos. Elías dejó de ser reemplazable en el instante en que decidió ser él mismo.
Si tú comunicas como cualquiera, compites con todos. Pero si comunicas desde tu voz, desde tu estilo, desde tu verdad, no compites con nadie. Porque nadie puede ser tú. Este capítulo no es solo una reflexión, es un recordatorio. La IA no vino a quitarte tu lugar. Vino a eliminar a los que no se atreven a tomarlo. Capítulo 2. Tu voz como moneda de influencia. Hay algo que muy pocas personas entienden. Tu voz no es solo un sonido, es una moneda, un puente, un arma y una llave. Con tu voz puedes abrir puertas que parecían cerradas, puedes inspirar, puedes guiar, puedes vender y puedes transformar. La voz no es lo que sale de tu garganta, la voz es lo que sale de tu identidad. Y en esta nueva era, donde la IA escribe por nosotros, organiza por nosotros, responde por nosotros, la pregunta ya no es ¿cómo hablo mejor?, sino ¿cómo hago que mi voz se convierta en algo imposible de ignorar? Para explicarte esto, quiero contarte la historia de Sofía, una alumna mía que llegó con una habilidad extraordinaria, pero enterrada bajo toneladas de inseguridad. La historia de Sofía. Sofía tenía un talento increíble para entender a las personas. Cuando hablaba contigo, te sentías escuchado, comprendido, validado. Pero había un problema. No sabía comunicar con fuerza, y su voz, suave y temblorosa, hacía que nadie la tomara en serio. Trabajaba como psicóloga, pero sus consultas no crecían, sus redes no subían, y aunque tenía un conocimiento profundo, no sabía vender lo que hacía. Y un día, casi llorando, me dijo: «Robinson, siento que sé mucho, pero que no influyo en nadie». Y ahí estaba su punto ciego, el mismo que quizás tú también tienes. El conocimiento no vende, la influencia sí. La primera vez que la puse frente a un grupo, su voz era pequeña, casi una sombra de lo que realmente podía ser. Cuando le pedí que hablase sobre por qué se había hecho psicóloga, tartamudeó, se quedó en blanco y bajó la mirada. Hubo un silencio. Ella pensó que era un silencio de juicio, pero en realidad era un silencio de espera. Todos querían que lo intentara de nuevo. Entonces le dije algo que le cambió la vida. Sofía, la voz no se apaga cuando no hablamos. La voz se apaga cuando no nos atrevemos. Ella cerró los ojos un instante, respiró profundo, y cuando volvió a intentarlo, esta vez habló desde otro lugar, no desde la mente, sino desde el alma. Habló de su hermano menor, de cómo lo había perdido por una depresión que nadie vio a tiempo, de cómo eso la había marcado para siempre, y de cómo decidió estudiar psicología para que ninguna persona pasara por lo mismo. La sala entera se quebró. Alguien lloró. Alguien suspiró. Alguien bajó la cabeza recordando a alguien que también había perdido. Sofía no necesitó ser perfecta, necesitó ser verdadera. Ese día entendió que su voz no estaba hecha para llenar un espacio, sino para tocar vidas. La transformación. Las semanas siguientes fueron un viaje increíble. Sofía aprendió a proyectar su voz, a darle intención, a dominar el ritmo, a usar el silencio como herramienta. Aprendió a contar historias con peso emocional. Pero lo más importante, aprendió a vender con su voz, no desde la manipulación, sino desde el propósito. Un día, grabó un video contando la historia de su hermano. Habló con vulnerabilidad, con claridad, con amor, y con una firmeza que jamás había mostrado. Ese video llegó a más de 1 millón de personas. Sus consultas se llenaron, sus formaciones se agotaron. La gente ya no veía a una psicóloga más, veía a una líder emocional. Su voz se convirtió en su marca, su sello y su moneda de influencia. Y eso, querido oyente, también puede pasarte a ti. Las 3 llaves maestras del capítulo 2. Llave número 1. La voz no se entrena para sonar bien, se entrena para influir. La técnica es importante, pero la intención lo es todo. Cuando tu voz nace del miedo, transmites duda. Cuando tu voz nace de la certeza, transmites confianza. Cuando tu voz nace del propósito, transmites liderazgo. La influencia no está en cómo dices algo, sino en desde qué lugar lo dices. Llave número 2. Tu historia le da valor a tu mensaje, tu intención le da poder. Sofía sabía psicología, pero lo que la hizo inolvidable no fue su conocimiento, sino su intención de evitar que otros pasaran por el mismo dolor que ella vivió. Cuando tu mensaje nace del servicio, la gente lo siente. Cuando tu mensaje nace del ego, la gente lo ignora. El público no sigue a expertos. El público sigue a humanos con un propósito claro. Llave número 3. Tu voz es una moneda. Te compra atención, confianza y decisiones.
Cuando tu voz transmite seguridad, las personas sienten que pueden confiar en ti. Cuando tu voz transmite emoción, las personas sienten que pueden abrirse a ti. Cuando tu voz transmite liderazgo, las personas sienten que pueden seguirte. Tu voz es un puente hacia las ventas, las relaciones, el crecimiento y la autoridad. Cada palabra puede ser un depósito o un retiro en la cuenta emocional de quien te escucha. Sofía entendió que no se trataba de hablar mejor, se trataba de comunicar desde la vida. Descubrió que su voz podía sanar, podía guiar, podía inspirar y podía vender. Y lo más importante, aprendió que la influencia no depende del volumen de tu voz, sino del volumen de tu verdad. Capítulo 3. La autoridad que ningún algoritmo puede ignorar. Hay algo que casi nadie te dice, pero que determina tu destino digital y también tu destino emocional. Las personas no siguen a quien más sabe, siguen a quien más se ve. Y no me refiero a aparecer en redes, me refiero a ser visible desde tu identidad, no desde tu esfuerzo. Aparecer es publicar, ser visible es influir. En un mundo donde millones crean contenido, unos pocos conquistan mentes, se vuelven referencia, autoridad, faro. Y curiosamente, no son siempre los más expertos, ni los más preparados. Son los que tienen una identidad clara y un mensaje inconfundible. Esta idea la comprendí de manera profunda gracias a uno de mis alumnos, un chico llamado Mateo, cuya transformación se convirtió en una enseñanza para miles. Mateo era ingeniero y llevaba años tratando de crear una marca personal en redes. Publicaba tutoriales, hablaba de productividad, mostraba herramientas digitales. Su contenido era correcto, hasta útil, pero no conectaba con nadie. Sus palabras eran técnicas, su comunicación era fría, su estilo era idéntico al de cientos de creadores del mismo nicho. Era competente, sí, pero no era inolvidable. Un día me escribió y me dijo: Robinson, siento que hago todo y nada me funciona. Estoy cansado. Y cuando revisé su contenido, entendí de inmediato su problema. Mateo estaba diciendo cosas interesantes, pero desde ninguna identidad específica. Era un creador más en un mar saturado de información. Le pregunté: ¿quién eres tú cuando no estás intentando sonar inteligente? Mateo no supo responder. ¿Qué parte de tu historia te convirtió en el profesional que eres? No lo sabía. ¿Qué te diferencia emocionalmente? Tampoco lo sabía. Entonces me di cuenta de que Mateo no necesitaba otra estrategia, ni más publicaciones, ni más horas de edición. Mateo necesitaba algo mucho más esencial: descubrir su personaje, su esencia, su ADN comunicativo. Así que iniciamos un proceso profundo. Dejamos a un lado la cámara, los algoritmos y las métricas, y nos fuimos a lo humano, a lo biográfico, a lo emocional. Una tarde, durante un ejercicio de introspección, le pedí que me contara algo que nadie supiera de él. Mateo se quedó en silencio, respiró profundo y dijo: mi papá era relojero. Me quedé quieto. Sentí que ahí había algo. Le pedí que siguiera. Desde pequeño pasaba horas viéndolo arreglar relojes. Me enseñó que cada engranaje importa, que el tiempo es sagrado, que el orden interno determina el resultado externo, y que cuando algo no funciona, no se rompe, se reajusta. Y ahí lo vi. Vi su marca, vi su identidad, vi su mensaje, vi su esencia. Le dije: Mateo, tú no eres otro ingeniero que habla de productividad. Tú eres el hijo del relojero que enseña a las personas cómo reajustar su vida para que funcione mejor. Ese es tu ADN, ese es tu diferencial, ese es tu sello. Eso es inolvidable. Mateo se quedó sin palabras. Sus ojos cambiaron, su postura cambió. Algo encajó. Ese día, su personaje nació. A partir de ahí, su contenido dejó de ser técnico para convertirse en poético, simbólico, memorable. Ya no hablaba solo de productividad, ahora hablaba del tiempo como un regalo, del orden interno como un arte, de la vida como un reloj que necesita atención. Y lo más impresionante es que, en cuestión de semanas, sus redes explotaron. Su mensaje se volvió magnético, sus videos se compartían por miles, y la gente ya no lo veía como un experto, lo veía como un referente, como una identidad, como una marca humana. Los algoritmos no lo impulsaron por casualidad, lo impulsaron porque, cuando un humano encuentra su esencia, no hay algoritmo que pueda ignorarlo. Las 3 llaves maestras del capítulo.
Llave maestra número 1. La identidad vence a la información. El error más común en redes es creer que la gente te sigue por lo que dices. Falso. La gente te sigue por quién eres. La información atrae, la identidad fideliza. Y la identidad nace cuando conectas tu historia con tu mensaje. Llave maestra número 2. El algoritmo no busca expertos, busca patrones únicos. Los algoritmos premian lo que se diferencia de la masa. Cuando Mateo dejó de sonar genérico y adoptó su esencia, el hijo del relojero, se volvió inconfundible. Ser único no es inventarte algo, es revelar lo que siempre estuvo en ti. Llave maestra número 3. La autoridad nace cuando tu mensaje deja huella en la mente. Puedes hablar bien, puedes tener buenos datos, puedes ser correcto, pero si no creas imágenes mentales, no existirás. La historia del reloj, el tiempo, los engranajes, eso no se olvida. Eso es branding emocional. Eso es autoridad narrativa. Eso es lo que construye seguidores reales, clientes reales y comunidad real. Mateo no se volvió viral por suerte. Mateo se volvió inolvidable porque descubrió su esencia, porque dejó de competir con creadores y empezó a competir consigo mismo. ¿Y ahora te toca a ti? Capítulo 4. Socialmente inolvidable. El arte de conectar con humanos en un mundo lleno de máquinas. Hay un miedo silencioso que se está extendiendo en esta nueva era. No es el miedo a la IA, no es el miedo a la competencia, es el miedo a no pertenecer, a no encajar, a no conectar, a no ser recordado por nadie. Y la ironía es que vivimos en la era más conectada de la historia, pero también en la más solitaria. Millones hablan, pocos escuchan. Millones publican, pocos conectan. Millones muestran su vida, pero muy pocos muestran su alma. Y aquí entra el tema central de este capítulo, ser socialmente inolvidable. No como un truco, no como una técnica aislada, sino como un arte. Un arte basado en presencia, energía, mirada, intención y humanidad. Para explicarlo, quiero contarte una historia muy especial. La historia de un alumno llamado Lucas. Lucas trabajaba como vendedor en una tienda física. No era malo, pero tampoco destacaba. Saludaba, explicaba, respondía preguntas, lo típico. Pero no conectaba, no inspiraba, no lograba transmitir confianza. Un día, frustrado porque su jefe lo amenazó con despedirlo, se apuntó a mi escuela. Cuando llegó me dijo: «Robinson, siento que la gente me ignora. Les hablo y es como si no estuviera ahí». Y lo curioso es que Lucas no tenía un problema de comunicación, tenía un problema de presencia. Era como si su cuerpo estuviera, pero su energía no. El primer ejercicio fue revelador. Le pedí que se presentara, dijo su nombre, y ya. Sin intención, sin mirada, sin emoción. Una presentación tan invisible que hasta él mismo lo sintió. Entonces le pedí algo diferente. «Lucas, cuéntame una historia que demuestre quién eres de verdad». Se quedó callado. Respiró. Y después dijo algo que me puso la piel de gallina. Cuando era niño, mi abuelo me enseñó que cada persona que entra en tu vida merece sentirse importante. Pero yo crecí olvidando esa lección. Ahí había alma. Ahí había verdad. Ahí había humanidad. Le pregunté qué significaba sentirse importante para él. Con lágrimas contenidas respondió: «Que te miren de verdad, que te escuchen, que te harán sentir que existes». Esa frase cambió todo. En las semanas siguientes, Lucas entrenó durísimo. No sus palabras, su presencia. Aprendió a sostener la mirada sin intimidar. Aprendió a sonreír sin exagerar. Aprendió a generar energía antes de entrar a un espacio. Aprendió a conectar desde el corazón, no desde la necesidad. Un día, su jefe lo llamó. Lucas pensó que lo despedirían, pero ocurrió lo contrario. «Lucas, ¿qué hiciste? La gente viene a buscarte a ti. Preguntan por ti. Te piden a ti». Nunca había visto algo así. Lucas no había cambiado su forma de hablar, había cambiado su forma de entrar. Y eso lo hizo inolvidable. Su presentación ya no era un trámite, era una experiencia. Su sonrisa ya no era un gesto, era una bienvenida. Su voz ya no era un sonido, era un abrazo. Y cuando subió un vídeo contando la historia de su abuelo, explotó en redes. La gente conectó, la gente lloró, la gente recordó. ¿Sabes por qué? Porque la conexión humana es el único lenguaje que ninguna inteligencia artificial domina.
Las 3 llaves maestras del capítulo 4. Llave maestra número 1. La gente no recuerda lo que dices, recuerda cómo los haces sentir. Puedes tener el mejor guión del mundo, puedes tener la mejor técnica, puedes tener las palabras correctas, pero si tu energía no toca a la persona, si tu presencia no la hace sentir vista, si tu voz no la hace sentirse importante, tu mensaje se olvida en minutos. La emoción es el pegamento de la memoria. Llave maestra número 2. Tu presencia es tu carta de presentación, mucho antes de tu contenido. Entrar en un salón es comunicar. Aparecer en cámara es comunicar. Escribir un mensaje es comunicar. La pregunta no es, ¿qué digo? La pregunta es, ¿qué energía llevo conmigo cuando hablo? La presencia no se finge, se construye, se entrena, se fortalece, se decide. Llave maestra número 3. La conexión humana es el nuevo liderazgo. En un mundo donde todos compiten por atención, los ganadores serán quienes sepan dar algo que escasea: humanidad. Dar tiempo, dar escucha, dar mirada, dar comprensión, dar valor. Ser socialmente inolvidable no es destacar, es hacer destacar a otros cuando están contigo. Eso convierte desconocidos en seguidores, seguidores en clientes, clientes en familia digital. Has llegado al final de este viaje, un viaje sobre oratoria, sobre influencia, sobre identidad, sobre conexión humana, sobre cómo conquistar mentes y algoritmos, pero sobre todo, un viaje hacia ti mismo. Porque en esta nueva era, donde la IA lo hace casi todo, lo único que realmente te diferencia no es tu conocimiento ni tus habilidades técnicas, es tu capacidad de ser humano de una manera inolvidable. Tu historia importa, tu voz importa, tu presencia importa, tu propósito importa, y tu capacidad de transformar vidas importa más que nunca. Pero nada va a cambiar si tú no cambias.